Señores, ¿algún grupo ya tiene su ejercicio para presentar o lo están aún trabajando? Profesor, Sí, ¿qué pasa? ¿puedo presentar? Sí, adelante. Ya. Ya. La pregunta es la pregunta 8, que nos dice demostrar que el módulo de exponencial de z al cuadrado es menor o igual a exponencial de el cuadrado del módulo de z. Tenemos dos formas de demostrarlo. La primera, con sabiendo que z al cuadrado es igual a r al cuadrado por e a la i por 2 teta. Y esto sería igual a r al cuadrado. ¿Sí me están escuchando? Ya. R al cuadrado por coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. Teniendo en cuenta que r es igual al valor absoluto de z. Entonces, tendríamos que el módulo de exponencial de z al cuadrado va a ser igual a exponencial de, aquí reemplazando con esto, r al cuadrado, no, reemplazando aquí con este de aquí, r al cuadrado por coseno de 2 teta. ¿Por qué digo que es igual? Por la fórmula que teníamos aquí, acá la tengo, no la agregué. Por esto, sabemos que el módulo de un e a la z es igual a e a la elevada a la parte real de z. Entonces aquí tenemos el módulo de z al cuadrado. Esto va a ser igual a exponencial de la parte real de z. La parte real de z al cuadrado es r al cuadrado por coseno de 2 teta. Entonces aquí lo estoy considerando como que esto es igual a exponencial de r al cuadrado por 2 Porque coseno. una cuestión ahí, Catalín, porque cuando tú tomas, a ver, tienes z cuadrado igual a r cuadrado coseno de 2 teta más i seno de 2 teta. Sí, Ya. Y entonces, si tú tomas ahí, ah, ahí le estás tomando la exponencial ahí, ¿no? Ah, ya, sí, sí, está bien. sí, Porque si tomas ahí módulo te va a salir otra cosa. sí. Ujú. Ya, sí, está bien, disculpa. Sí, sí, continúa. Ya. Esto tomándolo como un alfa. Aparte, vamos a evaluar el coseno de 2 teta. Sabemos que coseno tiende de -1 a 1. Entonces, coseno de 2 teta va a ser lo mismo. Entonces, multiplicando acá por r al cuadrado por r al cuadrado, tendríamos r al cuadrado coseno de 2 teta es menor o igual a r al cuadrado. Elevando la exponencial, tendríamos exponencial de r al cuadrado por coseno de 2 teta es menor o igual a exponencial de r al cuadrado, ¿verdad? Entonces, aquí reemplazando esta desigualdad en alfa, tendríamos que, y reemplazando también que r es igual al módulo de z, tendríamos que el módulo de z al cuadrado es menor o igual a exponencial de módulo de z elevado al cuadrado. Esa es la primera forma de demostrarlo. Esta es la segunda. Esta es ya usando x más y ahí.
sabemos que z es igual a x más y. Entonces z al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado menos y al cuadrado más 2x y y. Entonces, como teníamos que tener el módulo de exponencial de z al cuadrado, esto reemplazando con z es igual a x más y, tendríamos que esto es igual al módulo de exponencial de x más y elevado al cuadrado. Como acá ya calculamos que este elevado al cuadrado es igual a esta expresión, reemplazamos y tendríamos que el módulo exponencial de z al cuadrado es igual al módulo de exponencial de todo esto, que es x al cuadrado menos y al cuadrado más 2xy. Entonces, como sabemos también, usando esta propiedad de que el módulo de e a la z es igual a e elevado a la parte real de z, entonces tendríamos que esto se reduce a solo el exponencial de la parte real, que es x al cuadrado menos y al cuadrado, lo que tenemos aquí. Luego, sabemos que x al cuadrado menos y al cuadrado, como son números reales, es menor o igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Elevando la exponencial, tendríamos exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado es menor o igual a exponencial de x al cuadrado más y al cuadrado. Ahora, reemplazando esta desigualdad en alfa, considerando alfa esta ecuación, tendríamos que exponencial de x al cuadrado menos y al cuadrado era menor o igual a exponencial de x al cuadrado más y al cuadrado, es lo que hallamos. Lo reemplazamos, como acá tenemos la igualdad, entonces este va a ser va a ser menor o igual también a esta expresión. Esta expresión sabemos que es el cuadrado del módulo de z. Reemplazando, tendríamos también demostrado lo que se nos pedía. Ya, muy bien, excelente. Profesor, Sí, Paulio, dime, ¿vas a presentar? sí puede, profesor. Sí, adelante. ¿Se visualiza? Sí, Ya, a mi grupo le tocó la pregunta 6, donde me dice expresar el ejemplo de x de 2z más y más x de un z cuadrado en términos de xy. Probar entonces que eso va a ser menor o igual que e a la 2x más e a la 2xy. Ya, estoy poniendo a la expresión como 1 para luego poder usar. Lo primero que se va a analizar es por partes, ¿no? Voy a tomar primero el valor absoluto de x 2z más y, que va a ser igual a, usando el dato, va a ser igual a 2 por x más y más y. Luego va a quedar 2x más
i por 2y más i. Luego aquí voy a factorizar. Me va a quedar 2x más i por 2y más i, y simplemente voy a tomar la parte real, que sería e a la 2x. Y esto lo estoy llamando como a. Lo mismo voy a hacer para la segunda expresión. Va a ser i por x más y al cuadrado. Voy a resolver. Me va a quedar i por x al cuadrado menos y al cuadrado más i por 2xy. Luego voy a factorizar y voy a tomar solamente la parte. Y ahora que he obtenido individualmente, simplemente voy a aplicar, ¿no? Sabemos que por desigualdad triangular esto quedaría de esta forma, ¿no? Y como ya tengo los valores hallados de cada uno de forma independiente, simplemente reemplazo, ¿no? Me quedaría acá e a la 2x más e a la menos 2xy. Ya está bien, muy bien. Bien. Profesor, disculpe, los nombres de los grupos sí los tiene, ¿verdad? Sí, solo no se preocupe. Ya, profesor. Profesor, voy a presentar mi ejercicio. Perdón, Vicenta, disculpa. Voy a No te... presentar mi Ah, sí, ejercicio. sí, adelante. Ajá, ya, profe. ¿Se logra ver, profesor? Sí, Ya, ya, ahí está mejor. Ajá. ya. A mí me tocó el ejercicio 5, a mi grupo, donde nos piden hallar todos los valores de z. En la parte A me piden encontrar, ¿no? Para z de e a la z igual a menos 2. Como sabemos, ¿no? Un z igual a un a más bi. Lo que hice es, ¿no? Elevar a e a la z. Entonces, como sabemos también que e a la bi es igual al coseno de b más seno de bi, lo que hice es llegar a esto, ¿no? Ahora, solamente multiplico, ¿no? Ambos a coseno de b por e a la a, seno de bi por e a la a. Entonces, como esto sabemos que es igual a menos 2, lo que hice es utilizar en la CT, ver cómo funciona el B, el ángulo, ¿no? Lo que hice, como es la parte real, utilicé esto, ¿no? Que B es igual a 2n, ¿no? Pi más un pi, donde acá siempre cuando, ¿no? El coseno va a ser menos 1. Justamente en esta parte lo utilizo, ¿no? E elevado a la a por menos 1 igual a menos 2. Lo que hago eso es, ¿no? Para encontrar el valor de a, ¿no? Operando, a va a ser igual al logaritmo de 2. Entonces, ahora z va a ser el logaritmo de 2 más bi, pero bi es 2n más 1 por pi, acá en esta parte. Esa es lo que es la parte A. Ahora la parte B sería la misma manera, ¿no? Solamente que
voy a encontrar otro ángulo. En esta parte también un z igual a más bi, igual lo separo, ¿no? Multiplicando e a la a por el coseno de b más un seno de b por i. En esta parte, como me dicen que es igual a 1 más raíz de 3 por i, también, ¿no? Lo que hago es ver la parte real y la parte compleja. En la parte real, acá tengo e a la a por el coseno de b igual a 1. Lo que hago también es ver en la CT, ¿no? Cómo varía el valor de b. En esta parte utilicé, ¿no? Con la variación de b con el pi tercios, ¿no? El pi tercios más 2n pi, ¿no? Para encontrar esa parte. Y vemos que siempre en este ángulo el coseno de b es un medio, ¿no? Entonces, utilizo, ¿no? E a la a por un medio igual a 1. Encuentro el valor de a, ¿no? Operando igual al logaritmo de 2. Entonces, como ya tengo b, lo que hago es reemplazar, ¿no? Z igual al logaritmo de 2 más 2n más un tercio por pi todo por i. Ahora en la parte C es lo que me falta. Un momento, profe. Ya, este es en la parte C. Ay, espera, profe, si me... Un momentito. Ya. ¿Se logra ver, profe, de la parte C? Sí, sí se ve. Ya. En esta parte también me pide hallar el valor de Z. Como sabemos, a Z yo le llamo igual, ¿no? Un A más BI. Y bueno, esta parte operando lo que hice es encontrar el valor de Z, ¿no? Encontrar el valor de Z donde me sale un medio. Entonces, como sabemos que E a la BI es igual a coseno de B más un seno de BI, y tenemos que Z es igual a un medio. Lo que hago es, ¿no? La parte real, acá A me saldría un medio y BI sería 0. Entonces, E elevando toda la Z, lo que hago es separarlo, ¿no? En esta parte. E a la A por E a la BI. Pero A es igual a un medio, entonces la parte B, E a la BI tendría que ser 1. Entonces, como sabemos que E a la BI es coseno de B más seno de Un BI. segundito, un segundito. Ahí en tu paso que está en la parte superior, ¿cómo sabes que Z es un medio? Ah, en esa parte, profe. Le he Sí, sí, no, multiplicado en la parte por... de abajo. En la ¿De acá? siguiente línea, ahí. No. En la siguiente línea, E a la 2Z igual a E. ¿Cómo sabes que Z es un medio ahí? Por esta parte, profe. Pero, Z que es volumen. pero ¿cómo deduces de ahí? Porque estás con la exponencial compleja. Y para que tú hagas eso es como que estás cancelando. Como que... Y la exponencial compleja, no es inyectiva. Mm, No puedes colocar así de frente como que estás particularizando, ¿no? No es inyectiva, ¿no? sí, profe, sí, sí. ¿Cómo dices, tienes que desdoblarlo como hiciste en la parte anterior, ¿no? En el ejercicio anterior, ¿no? Ah, claro, multiplicándole y todo eso. Eh, o sea, tienes que igualar la parte real, pues, ¿no? La parte real, Ajá, claro, la parte el real, la parte módulo, completa. claro, el módulo, y ahí despejas, ¿no? Claro, porque si no, de repente estás perdiendo ahí una solución. A ver, algo de las dos formas, porque ahí lo que pasa es que lo estás particularizando, ¿no? Ah, sí, Recuerden que sí. no es inyectiva, ¿no? Y cuando uno Ah, cancela es porque en realidad está componiendo con la inversa, entonces eso te permite cancelar y igualar, ¿no? ujú, En cambio, cuando sí. estás en R, las exponenciales reales son inyectivas, entonces por eso como que lo cancelas igual las exponentes, ¿no? Por la Ujú, inyectividad en el fondo, ¿no? En esencia. Pero aquí sí. no, no puedes igualar así 2Z igual a 1. ¿Se dan cuenta? Mm, A ver, claro, profe. verifica todo de nuevo que cuadre. A ver, verifiquen eso. Están trabajando los del grupo, ¿no?
todos, ¿no? Sí, 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 profe. A ver, dale una Lo vuelvo a mirada, presentar esa parte, profe, después. a ver si dale una mirada, a ver. Ya, profe. Profesor, ¿se puede poner ahorita el problema de nuestro grupo?
sí se dieron cuenta de lo que estaba haciendo su compañera, ¿no? O sea, de repente, numéricamente, de repente puede cuadrar, ¿no? Lo que pasa es que el procedimiento es incorrecto, ¿no? Entonces uno tiene que... Profesor, ¿puedes poner mi grupo? Ah, sí, adelante, Sofía. Ok. Ah, voy a compartir. Me dicen si ve. Ya, ok. Sí está llegando, ¿verdad? Sí. Me dicen si ven. ¿Me escuchan? Ay, creo Sí, que no. ahora sí se ve, sí, está bien. Bueno, nos tocó la pregunta número 2 que dice verificar que la función es armónica en un dominio apropiado de, luego determinar si V, no, determinar V la armónica conjugada de U y luego formar la correspondiente función analítica. Primero vamos a verificar si U es una armónica en un dominio apropiado, entonces para esto el teorema, por definición literal que nos dio el profesor de funciones armónicas, no sea las derivadas parciales de primera y segunda orden, ¿no? Sean continuas y utilizando la ecuación de Laplace, verificando que la segunda derivada parcial, ¿no? De orden 2 de x sobre la función u es más la derivada parcial de orden 2 de y respecto a u sea igual a 0, ¿no? Me va a verificar si mi función u es armónica sobre un dominio. En este caso simplemente partimos a hacer las derivadas parciales respectivas respecto a x, respecto a y. Y bueno, como sabemos, las funciones exponenciales y la función de seno y coseno son continuas, ¿no? Y el producto de ambas también es una función continua, por lo tanto todo es continuo. Y la derivada parcial, ¿no? Es continua sobre R2. En este caso, sobre el número 2. Ahora, también hacemos la derivada parcial respecto a y, hallamos la derivada parcial y también la derivada parcial respecto de u respecto a y también es continua. También la segunda derivada parcial, bueno, la derivada parcial de 2 respecto a x también es continua, así hallamos, ¿no? Y simplemente utilizamos los valores que hemos hallado, reemplazamos en la ecuación de Laplace y pues reemplazar, ¿no? Se van todo y me queda C. Entonces para todo X que pertenezca a R2 es una armónica. Esa es la primera parte. La segunda parte dice determinar V, la armónica conjugada de U, y para esto también utilizamos la definición, ¿no? Si U y V son armónicas en un dominio y sus derivadas parciales de primer orden verifican la ecuación de Cauchy-Riemann, se dice que V es armónico conjugado de U. Y pues simplemente utilizando lo que habíamos hallado anteriormente, la derivada parcial de U respecto a X, simplemente igualamos, ¿no? La derivada parcial de U respecto a X es igual a la derivada parcial de V respecto a Y. Reemplazamos nada más y integramos respecto a Y, ¿no? Cuando X es una constante, integramos todo esto más un g de x, ¿no? Porque no estamos contándolo, x está como una constante. Y después de esto, tenemos esta forma, ¿no? Que v de x es igual a x, por exponencial de x, por seno de y, más x por y por coseno de y, más g de x. Entonces, Flavio, estoy poniendo. Entonces, simplemente sacamos la derivada parcial respecto a x y como ya... Un momento, por favor. Están peleando. Ay.
ahora sí, ya. Como ya tuvimos v, simplemente hacemos la derivada parcial respecto a x, y como ya habíamos tenido la derivada parcial respecto de u respecto a y, no que es igual a la derivada parcial de v, entonces simplemente reemplazamos y pues se me va, ¿no?, todo acá. Y eso siempre lo hacemos para llegar a la de x, y pues nos damos cuenta que es una constante y simplemente reemplazamos a v. Aquí estamos reemplazando el c. Y por último, no hallamos la función analítica correspondiente. Y tenemos el teorema también de clase que dice que una función f de forma v, de u más y por v es analítica en un dominio si solo si v es el armónico conjugado de u, y como ya hemos hallado del v no conjugado armónico de u, simplemente reemplazamos, que vendría a ser u e a la x por x coseno de y menos y por seno de y más i, ¿no? La parte imaginaria, que vendría a ser v, que era el conjugado armónico de u. Y ahí terminaría. Listo, muy bien. Ok, profesor. Es el grupo de María, profesor. Ay. Sí, ya lo registré, no hay problema. Profe,
Profesor, ¿está ahí? Sí, sí, discúlpame, ya. ¿Quién era? Disculpen. ¿Alguien decía algo? Perdón, yo. Ah, dime, ya, ¿cómo estás? Sí, dime, Salamaris. No, voy a presentar mi ejercicio. Ya listo, Salamaris. Ay, ¿se ve? Sí, si puedes, Estela, dale un poquito de zoom. Ya. A mi grupo le tocó el ejercicio número 11. El ejercicio dice, sea f de z igual a u de x, y más el imaginario de v, x, y, una función analítica en el dominio D. Explicar por qué las funciones el u y el v son armónicas en D y por qué vxy es completo. Ya, bueno, ya. De hecho, armónica conjugada de u, x, y. Nosotros sabemos que el f de z, bueno, ahí nos están dando aquí por hipótesis, ¿no? Dice una función analítica, entonces es analítica en su dominio D. Eso de ahí es por teoría, ¿no? Entonces, ya. Bueno, yo lo puse a mi u, a esta u le puse como g de z, y a este de acá igual a f de z. Entonces le puse g de z es igual al exponencial de f de z. Entonces, separándola así por e de f de z va a ser igual al u x, y más el i de v x, y. Entonces, el e, que es el f de z, no, ya lo transformé. El u, que es el u x, y, multiplicado por el coseno de v de x, y, más el imaginario de seno, ¿no? De v de x, y. Y todo esto de acá sería igual a lo de acá arriba, ¿no? Es el u de x de y más el imaginario de v de x de y. O sea, así, ¿no? U de x de y es igual al e del u de x, o sea, como quien dice, allá lo multipliqué, no, uno, por el coseno de u. A ver, un ratito. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que deseas? ¿Cuál es tu idea? ¿Cómo vas a hacer el ejercicio? A ver, explícanos eso. Allá es que como dice que son armónicas en D, y ya pues entonces, perdón, y como es una función analítica, le estoy poniendo uno a uno. O sea, el u le estoy poniendo aparte y el v también lo estoy dando en forma de, o sea, lo separé. El u que me dé en forma del coseno y así como nos dieron en la hipótesis, y el e del seno. No sé si me entiende. Ya,
Ya, ya, ¿para qué haces eso? O sea, ¿cuál es tu objetivo, no? Ah, ya, claro, es que como nosotros sabemos que U y V son armónicas, bueno, eso todos nos dicen, ¿no? Y además también sabemos que F es analítica en U y en V, entonces debemos de verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver que V es armónica conjugada de U, porque nos piden eso, V es armónica conjugada de ajá, V de U. Es por eso que lo estaba haciendo así, y uno a uno. Ah, ya, 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 Ajá. claro. Estás Ya, componiendo dos analíticas para que sea perdón. analítica y luego Sí, eh, ahí está. ya lo has compuesto y vas a verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso es lo que Sí, vas a hacer, ¿no? ¿Sabes qué es analítica en D? Entonces sí, que también claro. es analítica en D. Por lo tanto, U y B son ecuaciones. Ah, ya. Ya se verifican. Y B es armónica con juego de U en D. Eso es lo que te pedían, ¿no? A ver, Sí, eso nomás pedí. ya, ya, ya está bien, Estela Maris. Estás usando el segundo teorema, ¿no? Ese De que es la el segundo analítica teorema. sí, solo sí ves armónica con jugada de U. Eso quieres usar, ¿no? Claro, el teorema. Ajá. Ya, ya, ya. Ya, Ya profe. está bien. Ah, profesor, Sí, Estela Maris. ya, antes que me olvide, ayer le mandé un correo, no sé si lo habrá leído. ¿Ah? Sí, sí, ya está bien. No hay problema. Ya, ya. A ver, ahorita voy a hacer ya les tengo que comunicar algo también. Ya, un segundito. Esperen un minutito. Señores, ¿cómo habíamos quedado para los sábados? Un segundo, voy a bajar. Aquí, si no, suena un eco, ¿no? Estaba levantado el volumen ¿cómo se llama? De los parlantes. Este, habíamos quedado por las evaluaciones de los sábados, ¿no? Así quedamos. Sí, profesor. Sí. Señores, si alguien tiene para presentar su ejercicio, me avisa.
Uy, ¿verdad? No, no, hay un delegado, ¿no han elegido delegado? ¿Van a elegir o no van a elegir delegado? Para que más o menos, uy, están en intermedio todavía varios, ¿no? Porque eran 39 y solo hay 31. Ya entonces hay que esperar para registrar la asistencia en una media hora, ¿no? Que reingresen. Profe, habíamos elegido delegada a María. Ah, ya, María quedó como delegada. Ah, ya, está bien, Sí. gracias. Ya, gracias. Profesor, disculpe, ¿puedo presentar los problemas? Sí, Alexandra, adelante. Ya, voy a presentar. Ya creo que ya se ve. A mi grupo nos tocó el 1. Nos dice que demuestre que U es armónico en algún dominio y hallar su armónico conjugado V. La A, ah, esta viene a ser la A. Entonces, para que sea armónico debe satisfacer la ecuación de Laplace. Entonces, que U vaya de omega hacia R. Entonces, lo que nos dice Laplace es que tengamos que la suma de la doble derivada parcial de U con respecto a X más el U de derivada parcial, doble derivada parcial con respecto a Y es igual a 0. Entonces, aquí lo que voy a hacer es primero derivar parcialmente a U con respecto a X 2 veces y luego a U con respecto a Y 2 veces. Y como me sale 0, al sumarlo entonces cumple. Entonces, U es armónico en todo R cuadrado. Ahora voy a hallar lo que viene a ser su función armónica conjugada, V. Aplico lo que es el Cauchy-Riemann, que debe cumplir que la derivada parcial de U con respecto a X debe ser igual a la derivada parcial de V con respecto a Y. Entonces lo que hago es reemplazar el valor del U derivada parcial de X, que está aquí, y lo igualo al V derivada parcial de Y. Lo que hago aquí es integrar, entonces al integrar sale 2y menos y cuadrado más la constante igual a el v. Lo voy a tomar como un i. Luego de aquí lo que voy a hacer es derivar con respecto a x. Entonces al derivar me queda lo que es, bueno, como una constante derivada, lo expreso de esta manera, y esto va a ser igual al v derivada parcial de x. Y esto va a ser igual al menos uy, también por lo que viene a ser el de Cauchy-Riemann. Entonces, lo igual a estos dos, quedaría c derivada igual a 2x. Y esto de aquí lo integro. Entonces, integrando quedaría c igual a un x cuadrado más un c, que también es la integración de la constante integración. Entonces, ya como ya tengo esto, lo voy a reemplazar arriba. Y entonces concluimos que para cualquier armónico conjugada de U, en R2 la forma viene a ser de esta manera. Ya reemplazándolo, CX en la parte de aquí, en la parte de arriba. Y me queda de esta forma. Viene a ser la A. Ahora, creo que se desordenó. Aquí está la B. Esta es la B. La B nos dice que U es igual a X, a 2X menos X cubo más 3X cuadrado. Entonces, de la misma manera, lo que voy a hacer es derivar parcialmente a U con respecto a X 2 veces y luego a U con respecto, lo voy a derivar parcialmente con respecto a Y 2 veces. Al sumarlo debe ser igual a 0 para que cumpla lo que viene a ser el Laplace. Entonces decimos que U es armónico en todo R cuadrado. Ahora lo que hago es aplicar nuevamente Cauchy
Cauchy-Riemann, que sería igualando pues la u derivada parcial de x, igualando a un v, aquí creo que no me olvidé de definirlo, el v, que va a ser la conjugada, ¿no? Que es v derivada parcial de y. Entonces aquí lo reemplazo, el u derivada parcial de x, lo reemplazo con lo de aquí, y esto viene a ser igual a vy. Lo que hago aquí es integrar. Al integrar queda el v igual a 2y menos 3x cuadrado y menos y cubo más un c. Ahora lo que voy a hacer es derivar con respecto a x, quedándome la derivada parcial de v con respecto a x igual a menos 6xy más la derivada de c. Aplico lo que es Cauchy-Riemann, sería u derivada parcial con respecto a y igual a menos v derivada parcial con respecto a x. Lo que hago aquí es reemplazar nada más los datos que tenía arriba, el uy que está aquí, y este aquí, que está aquí también. Entonces lo reemplazo y lo igualo. La parte de aquí solamente opero y me llega a salir que la derivada de c es igual a 0. Entonces al integrar me va a salir que c es igual a un k, que viene a ser una constante, que va a pertenecer a un r. Entonces ya al tener este c lo puedo reemplazar. Lo reemplazo aquí arriba. Entonces me quedaría que la armónica conjugada de u tiene esta forma de aquí, que es v igual a 2y menos 3x cuadrado y menos y al cubo más un k. Ahora es esta parte la c. Va a ser el mismo proceso, solamente que voy a tener que operarlo nada más. Bueno, aquí corté pasos porque es un poco extenso, entonces aquí lo que es derivé doble vez parcialmente con respecto a x, y me queda de esta forma, que es menos 2y multiplicado por x cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 2 más menos 2yx por menos 2 por x cuadrado más y cuadrado elevado a la menos 3 por 2x. Bueno, lo único que hago es aquí es darle forma y tratar de juntarlo nada más, ¿no? Para que me quede de esta manera, para que sea más fácil al operar. Y luego después a u nuevamente lo voy a derivar parcialmente, pero ahora con respecto a y, quedándome de esta manera. Y bueno, lo que hago aquí es darle esta forma, pues. A de aquí lo vuelvo a derivar parcialmente con respecto a y, y opero, lo que voy a hacer es operar nomás, quedándome de esta manera. Menos 6x cuadrado y más 2y al cubo sobre x cuadrado más y cuadrado, todo elevado al cubo. Entonces, como ya tengo esto de aquí y esto de aquí, lo único que voy a hacer es aplicar Laplace y al sumarlo tiene que salir 0. Y bueno, lo que hago es sumarlo y sí, compruebo que sí me sale 0. Entonces viene a ser un armónico. Ahora lo que nuevamente voy a hacerlo, igual como los otros problemas anteriores, voy a aplicar lo que es Cauchy-Riemann y voy a derivar parcialmente con respecto a x, el u y el v. Aquí también debo añadir que es la conjugada. Voy a hacer derivada parcial con respecto a y. Lo que hago es el u derivada parcial con respecto a x, reemplazar el dato que lo tengo arriba, que es aquí. No copié. Pero bueno, este es el resultado. Es igual a v derivada parcial de y. Lo que hago es integrar. Entonces, hago acá un pequeño cambio de variable para facilitarme el integrar. Bueno, le pongo el m, que es igual a y cuadrado más x cuadrado. Hago el derivo y entonces hago el reemplazo y me queda de esta manera. Ya entonces al final, después de operar un poco, me va a quedar que el v es igual a x sobre x cuadrado más y cuadrado y más un c. El siguiente paso es aquí. A ver un segundo. Sí. Decías que era R2, a ver, regresa. ¿Aquí? No, pero ahí no puede ser armónica en todo R2, pues acá arriba. A ver, ¿cuál es la U? Ah, la U es esta de aquí. No puede ser en todo R2 porque el 0 anula el denominador. Ah, sí, cierto, sí, me olvidé poner tenía que restringir. Me olvidé ponerlo, pero a ver un momentito. Creo que sí, esa parte me ha hecho acordar.
Mm, sí, tenía que restringir menos el 00, sí, tiene razón. Acá tengo que restringirlo. Ahí tienes que corregir eso. Ya. Sí, 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 a ver, es añadir o sea, restringir, claro, que menos el punto 00, cuando X y Y ya, sean 0. Sí, sí, ya acá listo. me faltó. Continúa. Ujú. Sí, acá, bueno, después de todo eso, tenemos que derivar con respecto a X, el V. Entonces queda, a ver, un momentito, me he perdido. Sí, está bien. Tengo que derivar con respecto a X parcialmente, entonces va a quedar V de la parcial de X igual a, bueno, todo esto de aquí. Lo que hago es solamente aquí también faltó, era un -2. Acá es un -2 también, unas cosas que tengo que añadir. Acá es -2, para después operar y que me salga esto de aquí, x cuadrado más y cuadrado, -2x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, todo elevado a la cuadrada, más el c derivada. Solamente acá, bueno, opero nomás, algo simple y me va a quedar de esta manera. Y aplico nuevamente Cauchy y bueno, va a ser menos deriva parcial de v con respecto a x igual a deriva parcial de u con respecto a y. Reemplazo de la otra foto, los datos solamente voy a reemplazar. Ya tengo aquí, lo voy a reemplazar y el u deriva parcial de y ya lo tenía también. Entonces lo reemplazo y opero nada más. Y aquí si se percatan, aquí, no, aquí también está, aquí el signo. También acá falta el signo. Sí, acá falta el signo. X, sí, acá es menos, porque es menos Vx, acá es menos, bueno, y este es menos, pasarlo y ahí queda 0. Acá también falta un signo. Entonces queda derivada de C igual a 0. No estás seguro que sale 0, ¿no? Sí, sí, es que acá es menos V derivada parcial de X. Entonces aquí pasa esto con menos, y aquí falta el signo, menos. Y, Cuadrado menos i cuadrado en el numerador. a ver, I ah, cuadrado al cuadrado. le he puesto al revés. Sí, sí, Ahora, sí, le he puesto al revés. Pero a ver, x cuadrado, esto menos esto, más. Sí, está bien, está bien. Es que el signo le he puesto aquí, pero aquí le he puesto al revés. ya, ya. Sí, le he puesto al revés. Debí ponerlo aquí al menos para que no haya confusión. Aquí debe Ya. ponerlo. Sí. Bueno, Es el origen, ¿no? El 0, 0. ajá. Y entonces ahí tienes a que el C' de X es 0. Pero eso, ¿dónde es 0? ¿En R? Porque como a todo el plano le quitaste el 0, 0, de repente ya no es 0 en todo R, esa derivada de C'. Ah, En todo R, por ejemplo, puedes tener una cosa así, ¿no? F de X igual 5 cuando X es mayor que 0. Y F de X igual a menos 40 cuando X es menor que 0. Y esa tiene derivada 0 en todo R menos el 0, pero no es constante. Y entonces, ¿qué pasa? mm, No, ese C' de X es 0, ¿dónde? mm, sí, Igual en el caso anterior era distinto porque no claro, porque no restringía el punto. el 0, 0, ¿no? Entonces la pregunta es ahí, ese C' de X es 0, ¿en qué conjunto R? En todo R, en un conjunto que es un intervalo, porque si es en un conjunto que es un intervalo, entonces sí tienes que lo que está a la derecha es cierto, porque si no es así, no necesariamente es una constante, ¿no? Así como te estoy diciendo, ¿no? F de X, por decir 40, cuando X mayor que 0, y F de X1, cuando X menor que 0. Y la Ujú, derivada en todo ese conjunto, ¿no? Pero no es mm, constante. claro. Entonces, ahí está el detalle, ¿en qué conjunto C' de X es 0? Mm, mm, sería Pero en R. realidad es en todo R también. Y si es en R, ¿por qué? A ver, explícame. mm, a ver,
Esto de aquí. Si está aquí, está restringido, ¿no? Pero, no sé. Pues en R no vamos a poder concluir que c de x es igual a una constante k. Ese va a ser el problema, ¿no? Sí, estoy revisando eso. Claro. Claro, Pero haz un grafiquito de dónde era armónica. Era en todo R2, excepto en un puntito. Ya, entonces de ahí como... a ver, ¿cómo utilizas eso para ver en qué conjunto se anula el C' de X? Pues, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Es en todo R? ¿El C' de X igual a... Catalín, ¿qué opinas? Opiniones, a ver, ayudando a su compañero, todos pensando. Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo que preguntó? La pregunta es, tenemos que ver si el C' de X igual a 0 es para todo X en R, o tendríamos que garantizar que es por lo menos en un intervalo, ¿no? ¿Para qué? Para que lo que escribe a la derecha, C de X igual a una constante, sea cierto, porque si no es en un intervalo, eso que está a la derecha no es cierto, ¿no? Sí, cuando en el momento de la integración, para que nos salga esa función Cx es con respecto, o sea, esa función depende de solamente X, que sería perteneciente a un dominio de los reales. Sí, justamente eso es lo que te digo, ¿no? Justamente eso es lo que te pregunto, pues, ¿no? Ese C' de X es 0, pero ¿ese X en qué conjunto de R está? ¿Todos los reales? Sí, todos los reales. Todos los reales, ¿y cómo hacía? Porque le están quitando el 0, 0 a todo el plano. A ver, ¿por qué sería todos los reales? Eso quiero que me expliquen, ¿no? Ya, a ver.
Ya. Mm, Profe, ¿no será porque se está restringiendo el cero al evaluar? Perdón, ¿cómo dices, Victoria? Yo creo que no lo toman en cero porque lo están restringiendo al evaluar cero, el punto cero. Pero si no tomas el cero, entonces esa derivada se anularía antes de cero y después de cero. Y entonces no podríamos concluir que el c de x es constante, porque puede pasar lo que les dije hace un momento, ¿no? Para mayores que 0 puede ser menos 8, y para menores que 0 puede ser 2. Y entonces no tienes lo que dices, no es cierto lo que se escribe a la derecha. Ahí está el detalle, ¿no? Por eso les digo en qué conjunto realmente sucede la derivada que anula, ¿no? Ah, claro. A ver, profe, déjenos verificar de esa parte. No sabíamos. A ver, Edwin, hagan su dibujito y de ahí deduzcan geométricamente qué va a suceder, pues, ¿no? Porque en realidad esa C solo depende de una de las variables, ¿no? ujú. No de ambas. Hagan su dibujito, a todo el plano le quitan el origen, pero esa C, ahí está definida todas las otras funciones, ¿no? Las que son de dos variables. Pero como que están proyectando, todo ese conjunto como que lo están proyectando sobre uno de ellos, sobre un eje, pues, ¿no? A ver qué sucede, ¿no? Por eso, ¿dónde se anula el C' de X, no? En todos reales menos el 0 sería, profe, en ese caso. No, pero sí, Bueno, vamos a verificar. si es así, no van a poder concluir que el C de X es una constante. No se puede, porque, ¿por qué? Porque donde se anula la derivada de C no es un conexo. Y ahí cae lo que está a la derecha, no pueden escribir eso. ¿Ah? ¿Estás seguro que sería lo real menos el cero? Y si fuese todo lo real, ahí sí podríamos. La pregunta es, ¿por qué sería todos los reales? Esa parte vamos a verificarlo, profe. Gracias por la observación, no nos habíamos percatado. Profe, ¿puede presentar mi ejercicio que faltó corregir? Profe, El detalle era pues en que de repente te puede conseguir los valores, sino que el procedimiento era incorrecto, ¿no? Por eso, recuerden que como estamos desarrollando, tenemos que hacer el procedimiento correcto y coherente, ¿no? Con la teoría, ¿no? Bien, a ver, mientras sí, se van viendo, o ya lo solucionaron. no, sí, vamos a revisarlo y voy a dejar compartir para que puedan compartir mis compañeros. Ya, listo, correcto. Está bien, profe. Gracias. Profe, voy a compartir mi ejercicio que faltó corregir. Ya, perdón, era Victoria, pensé que era Caterlín. Ya, sí, Victoria, adelante. Bien. ¿Ya se nota, profe? Sí. Ya. Lo que me dijo en el Z que no podía poner de frente, pues en un medio. Lo que hice acá no es, el de acá. Al Z, no, reemplazarlo como A, ahí. Ya, sí. Pensé que era Caterlín y eras tú, Vicenta, la que había escrito así, ¿no? La inyectividad, ¿no? Ya, sí. Sí, ya
esa parte, justamente. Y lo que hice acá es, pues, no, operar, y como el 1 lo puse como un exponente de e elevado a la 0 por i, ¿no? Y lo que hice eso es para poder, acá encontrar el valor de a, un medio, y bi acá encontrar que es igual a 0. Entonces, ajá, Vicente, y a la ver, parte de un ratito. Lo que pasa es que ahí, o sea, el procedimiento, justo en ese punto que es crucial, no es correcto, ¿no? Porque creo que habías cometido el error en la lección anterior, el mismo error. Por un momento me distraje y no vi todo tu procedimiento, porque es que si tú igualas los exponentes así directamente, ya. como que estás diciendo que la exponencial compleja es inyectiva, porque eso es lo que sucede, ¿no? Cuando ustedes tienen la exponencial real, ustedes saben que la exponencial real o bien es creciente o bien es decreciente, estrictamente, ¿no? En consecuencia es inyectiva. Entonces, por eso funciona pues su teoría de exponentes, ¿no? Cuando hacen álgebra elemental, ¿no? Ah, igualan los exponentes, ¿no? Porque es por la inyectividad, ¿no? Porque al final lo que hacen es componer con la inversa, entonces solo les queda el argumento. ¿Se dan Sí. cuenta? Por eso igualan. Y entonces tú en ese paso que me estás colocando ahí, Victoria, le estás dando a entender que de ahí para aquí, ya como ya anulaste la exponencial, que la exponencial compleja es inyectiva y la exponencial compleja no es inyectiva, pues, ¿no? Por eso hay un procedimiento, ¿no? A ver, ¿cómo es el procedimiento? A ver, revisen un texto o revisen la teoría. No sé si hice un ejemplo así, a ver, revisen eso, el procedimiento, ¿no? Obviamente que probablemente cuando uno lo opera, probablemente te lleve al mismo resultado, pero el procedimiento no es correcto. A eso voy, ¿no? ¿Se dan Claro, cuenta? no podría igualar exponentes. Sí, sí, sí. Claro, no pueden igualar exponentes en pocas Ujú, palabras, ¿no? sí. A ver, revisen cómo es el procedimiento, por favor. Ya, profe. Profe, disculpe, ¿yo puedo presentar? Porque como creo que me estoy haciendo un mundo en algo que es un poco sencillo. No A sé si me ver, puede orientar un a ver, poco. a ver, Miguel. Profe, ¿se ve? Sí, Ya, mira, nos dicen que si V chiquita y B grande son armónicas conjugadas de U en un dominio D, tenemos que probar que B de XY y B mayúscula XY difieren a lo sumo en una constante aditiva arbitraria. Entonces, para que sea un armónico conjugado se tiene que cumplir lo de Cauchy-Riemann, ¿no es así? sí. Entonces, de la primera ecuación tenemos que la derivada parcial de y con respecto a b es igual a la derivada parcial de u con respecto a x, ¿no? Integramos con respecto a y A nos ver, saldría que, ¿cómo estaban los teoremas? El primer teorema decía que si la función es analítica, entonces la parte real y la parte imaginaria son armónicas, ¿no? claro, claro. El segundo teorema, ¿cómo decía? Son dos teoremas, ¿no? Ah, ya. Ujú. F es analítica, sí, solo sí. F de la forma U más I, B, sí, solo sí. B es armónica conjugada de U. A ver, ¿cómo estás relacionando? ¿Cuál de ellos estás aplicando? A ver, ¿cómo estás haciendo? A ver, explícanos eso. Sería un z que es igual a un v más un v más iu, ¿no? Y entonces tiene que cumplir lo de Cauchy-Riemann en las derivadas cruzadas, ¿no? A Ya, eso me refiero. ya, ya. Entonces, tenemos que v es igual a acá la integral de u con respecto de u de x con dy, ¿no? O sea, con respecto a u más un g de x. Y luego lo derivamos con respecto a x y por armonicidad, ¿no? Como que sabemos que u, la segunda derivada parcial de u con respecto de x es igual a o sea, más la derivada segunda de u con respecto a y, podemos hacer esta transformación, ¿no? Y luego nos quedaría que b de x es igual a menos ui más una constante más un g eh, derivada de x, ¿no? Y como queremos que se cumpla la Cauchy-Riemann, tenemos que
el g derivada de x es igual a una constante. Entonces todo esto es una constante. Vamos a hacerlo análogamente con el otro v de x y nos saldría lo mismo, ¿no? Y esa es mi idea, profesor, pero no sé en qué me estaré equivocando. ¿O No, usted lo qué que cree? pasa es que en el caso particular, o sea que, sino que yo voy al siguiente hecho, ¿no? Que la derivada de una función real que salga a cero, ¿no? Para todo el dominio de la función, eso no garantiza que sea constante. Ese resultado solo es cierto cuando el dominio de la función es un conexo, es un todo, ¿no? No puede ser una unión disjunta de intervalos, porque entonces ahí no es cierto el resultado, ¿no? Entonces, en ese sentido, era la pregunta para Edwin, ¿no? Para Edwin ¿quién está en el otro, en el grupo de Edwin? Alexander. ¿Por qué? Porque como al R2 le estás quitando el centro, entonces la pregunta era si ese C' de X igual a 0 se cumple para todo X en R o para, no sé, X un intervalo, porque si es para X, que es unión de dos intervalos disjuntos, entonces que la derivada se anule no garantiza que la función sea constante, ¿no? A ese era el detalle, ¿no? Entonces yo quería que me expliquen dónde se está anulando el C' de X para poder concluir, ¿no? Porque este resultado de integrar y todo eso, si ustedes se fijan, porque eso lo hacen en cálculo 2, ¿no? Pero ahí las hipótesis a veces no lo dicen, pero el dominio ya es un conexo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no se garantiza el resultado, pues, ¿no? No se garantiza esto de que la derivada se anule en todo punto, si es una función de dos variables, que ambas derivadas parciales se anulen en todo punto de un conjunto del plano, eso no garantiza que la función sea constante, eso solo es cierto cuando ese dominio es un conexo. Y entonces en ese sentido era, pues no, si el C' de X es cero en la unión de dos intervalos disjuntos, entonces eso no es un conexo en R, porque los únicos conexos en R es toda la recta, el vacío que en este caso no tendría sentido, y los intervalos. Pero si tienen una unión de intervalos, ya no es conexo. Entonces eso es lo que quería que me expliquen. Por eso les preguntaba a tus compañeros si la derivada o sea, si el C' de X se anulaba en todo R o no se anula en todo R, ¿no? Para poder concluir lo que está a la derecha, ¿no? En ese sentido era, bueno, acá te están dando un dominio, ¿no? Que es un abierto y conexo, entonces todo te va a funcionar, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Mm, Ya, este es otro ah, ejercicio, ¿no, Miguel? sí, es el 4, profe. Ya, listo. Ya, ahorita ubico ¿Está bien? Sí, y de acá es claro, acá es el procedimiento como estaban haciendo estaba Sí, haciendo como... Ajá. Alexander, ¿no? Es el mismo Sí, procedimiento, solo sí, que sí. aquí sí, porque el conjunto D te dicen que es un dominio, es decir, es un abierto y conexo. Y entonces Claro. ahí vamos a Ah, tener problemas, ¿no? En el otro caso, justo, en realidad tampoco hay problema, pero quiero que me expliquen por qué, ¿no? sí, profe, ya Es un es... Sí, puntito, ujú, es ya, lo que ya. ¿no? Era digamos, es un ejercicio particular, ¿no? Y justamente ese puntito es crucial, ¿no? Esa Mm, parte, y eso quería que me expliquen Edwin y Alexander, ¿no? Ya, Miguel, mm. ¿de qué grupo son ustedes? Ahora lo busco. Ah, Ahí lo busco, ahí lo busco. Ya, Romero, ¿no? Ya un segundo. sí, yo soy Romero con Acosta y Ataucusi. Profesor, en la parte de lo que me tocó de la inyectividad, para no igualar exponentes, lo que haría es aplicar logaritmo neperiano. ¿Me escucha, profe? Sí, Vicente, disculpa, estaba grabando, si no me olvido, estaba grabando la intervención de Miguel. Ya, este, lo que pasa es que el procedimiento no es así, ¿no? Primero tomas módulos, igualas módulos, y una vez que tienes módulos, este, otra vez regresas a la ecuación y eliminas los módulos porque igual haces y entonces te quedan las partes de, ¿cómo se llama? Eh,
la parte del coseno de algo más y por el seno de algo, a ambos lados, ¿no? Y entonces ahí es donde igualas, en un lado se toma pues el argumento principal y entonces el otro argumento o el otro ángulo de la derecha, por decir, va a ser este argumento principal de la izquierda más una vuelta, más número entero de vueltas, ¿no? Ese es el procedimiento. Claro, Porque directamente no se puede, así como estás haciendo, el procedimiento no está bien. Entonces, eso es lo que quería que corrijas, el procedimiento, ¿no? sí, sí. ¿Cómo es el procedimiento, no? Creo que no les hice un ejemplo así, ¿no? ¿O sí? Uy, disculpen, de repente no les hice un ejemplo así. Ahora voy a verificar lo que escribí, ¿no? Ya. ¿Te das cuenta cómo es el procedimiento, no? Sí, profe. Sí. El procedimiento para que todo esto funcione bien. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Profesor, una consulta. Con respecto a lo que nos dijo, eso de por qué no, por qué ese C' no podía ser constante, nos dijo que teníamos que explicar por qué pertenecía al R y todo eso para que podamos para concluir la armónica conjugada. Vendría a ser porque es conexo por caminos, ¿no? O sea, gráficamente sería como una especie de dona. Claro, entonces, ¿qué pasa? Claro, es un conexo, ¿no? Conexo, claro. Es un conexo por caminos. Claro, así como hemos definido, recuerden, tiene un hoyo, que es un puntito en realidad, ¿no? Sí, como una Pero dona ¿qué pasa? sería. Como estás derivando, toda la región esta, como estás pasándola a una variable, es como si que toda la región la proyectas contra el eje real. Y por ejemplo, el 0, 1 está en la región. Entonces, ese 0, 1 está sobre el eje imaginario, ¿no? Entonces, al proyectarlo, justo tapa el 0 real, pues, ¿no? Claro. Y entonces, por eso ese C' de x igual a 0 vale para todo x en R. Entonces, por eso puedes concluir. Te das cuenta la geometría del conjunto donde toda la función es armónica, ¿no? Porque solo le falta un puntito. Y así le falta todo el circulito, ¿no? Porque los que están por encima alrededor al momento del proyector tapan todo ese intervalito que no está, pues, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, profesor. Sí, justo estaba conversando con mi compañero con lo que dijo el compañero anterior. Ahí con eso sí. Por caminos. Sí, claro. Claro. Digamos que los puntos que no son el 0,0 al proyectarlos, cubren toda la recta real, ¿no? Claro. ¿Se dan cuenta? Ese era el detalle, ¿no? Sí. Entonces ahí tienes que agregarle para todo x en R, ya concluyes que es constante, ¿no? Para todo x en R, porque como que proyecta los puntos que están encima, ¿no? O los que están debajo, ¿no? Lo proyectas y tapan justo el 0 real, ¿no? Ya en la recta. Sí, profesor. Ok, gracias, profesor. Sí. ¿Qué grupo eran ustedes para anotarles? Ya de salía, ¿no? Ya. Sí, de Alexander Agüero a Amado Ríos y de Chávez.